Para mí realmente es un honor estar aquí en esta mesa con ellos también, con los que me siento perteneciente de alguna forma al mismo lugar. Y si digo eso, no es solo porque venga yo de Marruecos, sino porque lo que le quería decir también a Nayat, siguiendo el hilo de lo que le estaba contando acerca de la reconstrucción de la historia, es porque tengo el convencimiento de que hay una nación diferente que es la de los creadores. Esa necesidad que yo hablo de salvación, el creador es aquel que tiene esa necesidad de mirar, de ver la realidad, de analizarla, de filtrarla, de trabajarla para devolverla, iluminando aspectos que a otros les puede resultar de pronto clarificadores. Yo creo que mientras que el ensayista, el científico necesita su laboratorio ir descubriendo y explicando la realidad, los creadores lo que necesitamos es ver esa realidad que de otro modo no podemos entender, y de ahí yo me siento muy cercana al trabajo de ellos, porque creo que cada uno a su modo intenta descubrir, explicar, traer para entenderlo nosotros mismos y poder darlo a los otros. Yo vengo de un mundo en el que se está construyendo constantemente en un equilibrio, porque cuando hablamos del mundo sefardí es un mundo también en un extraño equilibrio. Mi familia, expulsada de España, entre otros lados probablemente también puede ser de Gerona, de Barcelona, llega a Marruecos, donde somos muy bien acogidos. Por fin llegan a un lugar donde pueden crear una sociedad. Sin embargo, se agarran a la lengua, al español, porque ellos quieren mantener, y sobre todo en el norte de Marruecos, su identidad española, de modo que su identidad judía ya pasa por la identidad española. Y es curioso porque ahí tienen un elemento muy singular y diferenciador de otros judíos de Europa, pero ellos, para poder ser judíos, quieren ser españoles y mantener esa lengua, considerando, como otros muchos que llegan a Marruecos, no solo judíos, sino también los musulmanes que llegan, quieren mantener esa cierta identidad española porque es lo que de alguna forma les permite mantener un vínculo con esa Europa que les obliga a marcharse. Mi familia se mantiene siendo sefardí, significa española, en el norte de Marruecos, en un equilibrio para mí bastante singular, pero interesante, porque están integrados en la sociedad marroquí, mantienen su lengua española, los que necesitan hablar otras lenguas las hablan, y se mantienen en ese equilibrio. Por lo tanto, yo creo que ese equilibrio entre mantener lo propio en un mundo ajeno, en el que lo ajeno te permita mantener lo propio a la vez que pueda haber una interrelación, me parece que es un valor para mí importante que quiero destacar, porque yo creo que el cambio debe de ser un cambio que se debe producir por las fuerzas naturales de la relación. Los cambios no pueden ser ni violentos, ni bruscos, ni ser implantados por un totalitarismo o el autoritarismo que quiera de repente imponer. Los cambios se producen precisamente por el intercambio, por el conocimiento, a través de la literatura, del lenguaje, de la música. Yo acabo de volver a Tetuán después de muchos años que salí. Volví porque hemos hecho un grupo de gente conectando a sefarditas de toda Europa, de Bulgaria, de Turquía, de Grecia, y hicimos un pequeño grupo del norte de Marruecos y llegamos a Tánger y Tetuán. Lo primero que se hizo es un tratado de paz entre los judíos de Tánger y los judíos de Tetuán, porque a pesar de todo en común, que origen, lengua, etcétera, etcétera, no hay nadie más diferente que un judío de Tánger que otro de Tetuán. Y entonces todos a lo largo de los siglos se dedicaban a mantener esa diferencia, porque sobre todo pensaban que Tánger
era internacional, estaba vinculado con las grandes culturas, mientras que Tetuán era pequeñito, aislado, gente muy buena, sí, muy religiosa, pero en fin, de Tetuán. Entonces hicimos un tratado en el que se obliga a las mujeres de Tetuán casarse con los hombres de Tánger para que sus sangres se mantengan unidas a lo largo de las generaciones. Fue una cosa divertida, escrita en judeo-español, que intentaba retomar, y firmada en el Cervantes de Tánger, lástima que no era en el de Tetuán, para que este tratado permanezca, ¿no?, de alguna forma simbólica. Con esto quiero decir que es muy fácil encontrar las diferencias, incluso aunque no las hay. Y uno las intenta mantener para darse una especie de unidad, de creencia en una cierta superioridad que en el fondo parece que el humano la necesita. Por eso yo siempre aprendo de un capítulo del Éxodo, que viene muy bien de cuando Moisés sale de Egipto, y viene muy bien explicado por un pensador que se llama Dray, ¿no?, que él se pregunta por qué el pueblo judío recibe la ley, que era lo que le va a formar como pueblo, en el camino, en el desierto. Entre paréntesis diré que la palabra desierto tiene mucho que ver con la palabra. Hay todo un trabajo de Edmond Jabez, que vivió en Egipto, se fue a Francia y que ahora se celebra su centenario, también sefardí, que habla precisamente del desierto como un lugar de foco, de lugar como de reflexión, de inicio de lo humano. Entonces, ¿por qué el pueblo judío empieza la ley, empieza su camino como pueblo en el exilio, en el desierto, en un no lugar? Y la respuesta de Dray es porque se debe de concebir el pueblo como extranjero. Si eres un extranjero, si te entiendes como extranjero en cualquier lugar, siempre vas a entender al otro, siempre vas a ser un otro. Al ser un otro, ni tu ley, ni tu creencia va a ser la nuclear. De ahí viene cuando hablamos de mezquitas fuera o de sinagogas protegidas. El tema fundamental es que cuando queremos convivir partimos de que lo correcto es uno y la convivencia es aceptar lo que de otro modo no sería aceptable, porque tenemos miedo a que cualquier influencia pueda cambiar nuestro propio orden. Por eso yo entiendo, forma parte del conocimiento y del desarrollo humano, no lo combato a través de la literatura, a través del conocimiento, pensando siempre que intento verme siempre como extranjera, y precisamente creo que ahí parte una de las mejores herencias que he podido recibir de mi familia sefardí, de mi origen marroquí, de mi ser marroquí aquí en España, que vuelvo a una España en la que hablo un español que me cuesta hablar, porque mi español, si bien en el norte de Marruecos siempre se habló español, era un español del siglo XV. Cuando llegan los españoles en el siglo XIX, se descarta ese español como algo arcaico y la gente empieza a retomar el español actual. O sea, no había una reivindicación de la memoria, querían hablar como todos los españoles, porque en su origen lo que ellos hablaban era español y querían mantener su español. Pero eso hace que nuestro español es un español conquistado, entonces tenemos detrás otro español oculto, casi en la sombra. Por eso a mí escribir es también una conquista del lenguaje, tengo que esculpir cada frase, porque hay detrás de la frase una idea y que tengo que adaptarla, porque además tengo influencias de una especie de español influido por el francés, por el estrecho, que también tiene una singularidad en cuanto a su construcción de frases. Hay frases que son en un correcto castellano y sin embargo a mí me suenan antiguas, me suenan en jaquetía, entonces no las uso porque a veces no sé cuándo es exactamente el español correcto y cuándo es el judeo-español que yo había recibido de pequeña. Entonces todo esto es una conquista y es algo que a mí, en lugar de entorpecerme, lo que hace es enriquecerme. Por eso lo que me interesa mucho el debate de aquí, porque en primer lugar me encuentro con
con gente con la que me siento muy próxima, incluso mucho más con aquellos que hemos emprendido ese viaje de vuelta a Marruecos, porque si bien tenemos el mismo origen, nuestra manera y nuestra necesidad de expresión es totalmente diferente y nuestros campos de conocimiento son distintos. Y por eso creo que si partimos de plataformas y de redes como esta, utilizando las visiones distintas, pero a la vez con los medios de expresiones iguales, que nos iguala, yo creo que es donde podemos llegar a construir ese mundo con fronteras abiertas, en los que lo singular se pueda mantener sin ser violentamente destruido, y que podamos ser capaces de calmar ese miedo a lo diferente, que no es más que un deseo también de mantener una propia singularidad y protegerla. Entonces, si nos rompemos ese miedo, podemos seguir construyéndonos como una nación común, porque nuestra experiencia es esa. Venimos de haber mantenido 500 años una singularidad, siendo nuestra comida, nuestras costumbres totalmente marroquíes, nuestra alimentación, usamos la genia en las bodas y comemos dulces de almendras, y eso no nos ha hecho perdernos, sino simplemente nos ha hecho crecer.